Ok, muy buenos días a todos mis amados hermanos de la Iglesia Bautista Ciudadela, a todos mis hermanos en Cristo que pueden estar en esta mañana conectados a través de este medio tan maravilloso que nos ha permitido el Señor. Quiero comenzar este tiempo con una oración de agradecimiento a Dios por el cuidado que ha tenido para con usted y para conmigo en este tiempo. Amén. Oremos entonces, amados. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, mi buen Dios, reconociendo primeramente de tu soberanía y tu grandeza, Padre Santo. Reconociendo que usted es Dios por sobre todas las cosas y que nada pasa sin que sea tu voluntad perfecta y agradable. No se cae una hoja si no es tu voluntad, mi Señor, y hoy estamos en tu presencia, reconociendo que tu grandeza sobrepasa todas las cosas, todo entendimiento. Bendícenos durante este tiempo, úsame conforme a tu gracia, habla a nuestras vidas, Señor, palabra y a tu corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno, les decía que le damos agradecimientos a Dios por este tiempo, por la vida de cada uno de ustedes, los que ya están conectados. Agradezco a la vida de cada pastor a nivel regional, a nivel nacional, que están haciendo la obra de Dios también en este tiempo. Y quería compartir con ustedes este texto bíblico que el Señor ha puesto en mis manos para este tema, y está en el libro de los Hechos. Hechos 27, capítulo 27, versículos del 20 al 25. Amén. Y quiero leer para ustedes bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, cito textualmente: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjurio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Qué hermoso este mensaje. Vamos que el tema para esta meditación: cuando llegan las tormentas. ¿Qué hacer cuando llegan las tormentas? Cuando leemos este penúltimo capítulo de los Hechos, pareciera estar oliendo al aire salado del mar, escuchando el canto de las aves ribereñas, como el sonido del viento y del mar. Mientras el barco se desliza suavemente, pero la historia que Lucas nos va a narrar tiene que ver con una tormenta repentina y a Pablo como protagonista de esta historia. Así que la historia ha cambiado. Ya Pablo no está al frente de ningún concilio ni de gobernantes. Ahora es un prisionero que está en un barco y va rumbo a Roma, la última parada de su vida terrenal. Sin embargo, las pruebas no han terminado. Lo que vamos a estudiar hoy nos recuerda que en la vida hay días hermosos, llenos de luz y de brisa calmada, pero también hay días llenos de nubarrones, donde una tormenta repentina pudiera cambiar la tranquilidad de la vida y luego crear un estado de zozobra con el que se roba. Nos recuerda que no hay miel sin abejas, ni rosas sin espinas. Les pregunto ahora, ¿cómo reaccionaría usted, amado hermano,
al saber que el barco en el que navega se le ha notificado que va rumbo a la boca de una tormenta. Nos preguntaríamos, ¿cómo reaccionó Pablo? Pablo reaccionó como siempre lo hizo. Las veces que estuvo preso, terminó siendo el líder de la cárcel. Cuando estuvo al frente a los reyes como prisionero, terminó siendo el juez. Ahora véalo en el barco como un prisionero, pero pronto siendo el capitán de la nave. Así que mientras los presos estaban paralizados de pánico, algunos dispuestos a salir y huir por la tormenta, él les invitaba a calmarse, a comer y a tener buen ánimo. Pablo estaba seguro en el barco porque sabía que su Señor estaba con él. Hay muchas formas de enfrentar la tormenta. La tecnología moderna nos ayuda para no tomar riesgos innecesarios, para enfrentar una tormenta si hemos sido avisados. Pero hay otras tormentas que no avisan, amados hermanos, y si no estamos preparados cuando vienen, nos pueden afectar enormemente. ¿Quién estaba preparado para la tormenta del coronavirus? Que no solamente es acá en Latinoamérica, en Venezuela, sino que es a nivel nacional. Una tormenta que vino de repente y hoy asistimos a lo que algunos llaman una tormenta perfecta. ¿Qué debemos saber cuando hay una tormenta repentina? Bueno, hoy vamos a estudiar 4 cosas que debemos saber y reconocer durante una tormenta. Y lo primero que quiero decirles es que algunas tormentas ya han sido advertidas. Primero, en el invierno no debe viajarse, versículos 9 y 10. Casi nadie viaja en el invierno. La advertencia de Pablo fue muy clara. Como hombre y profeta de Dios, algo ya le decía que aquel viaje estaría acompañado de fuertes tempestades. Su radar espiritual ya había identificado a un inminente peligro en la distancia. En la intervención de Pablo recibimos o percibimos la diferencia entre meterse en una tormenta por las acciones deliberadas, donde solo actúa la sabiduría humana, que aquellas que nos vienen repentinamente. La confianza en la experiencia humana no siempre funciona para mantener el barco a flote en medio de la tormenta. Puede que usted sea un gran conocedor de los mares, de la vida, pero debe recordar que Dios es el dueño de las tempestades. En este pasaje se puede ver cómo en ocasiones los hombres le dan más crédito a su supuesta sabiduría del mundo que a los hombres que tienen una relación con Dios. Versículo 11 de este capítulo. Así que no resulta extraño, amados hermanos, que seamos arrastrados hacia el ojo del huracán. Por la decisión de otros, por supuesto. Hay que oír primero la voz de Dios para entonces seguir el consejo de los hombres. ¿A quién oyes primero cuando estás en la tormenta? Segundo punto de este primer tema, la brisa suave no siempre es una señal segura. Versículo 13, hay hombres que son más dados a seguir las señas o las señales de los tiempos que a usar la sabiduría. Y las advertencias de los más sabios, pero sobre todo las advertencias de la palabra misma. Los protagonistas de esta larga travesía dieron por sentado que la brisa suave que ya sentían y que divisaban en el horizonte era suficiente para seguir un viaje que a todas luces se veía muy peligroso. Mis hermanos, las tempestades tienen muchos orígenes y siempre vienen cuando los hombres están más confiados. Cuando se desató el diluvio, todos estaban en sus propios negocios y no creyeron las advertencias del predicador Noé. Cuando se levantó la tempestad en el barco donde iba Jonás, se debió a que él no oyó a Dios. Pero también es cierto que algunas veces una tempestad se levanta cuando el mar está sereno. Este fue el caso de los discípulos al cruzar el mar. Allí el Señor demostró su poder. Hay tempestades que vendrán en el momento más inoportuno, cuando es a los que
ahora. El mundo parecía vivir una gran bonanza como si nada pudiera pasar. Pero ahora una gran tormenta ha tocado la embarcación de nuestras vidas y nuestro barco está colapsando. Segundo, hay tormentas que obligan a soltarlo todo. Cuando el barco queda sin nada y a la deriva, solo quedamos al amparo del Altísimo. Esto lo supo Pablo y nos deja esta verdad. Primero, debemos tener confianza en las tormentas. Versículos 22 y 23. La lección que uno tiene de este pasaje es que hay 275 personas aterrorizadas. El rugir de las olas, el ataque inclemente del viento junto con mucha lluvia, el movimiento del viejo barco sonaba todo su caparazón. Había hecho que aquello pareciera una escena de terror, donde se oyen gritos y se ve una ansiedad continua. Amados, estas imágenes que están corriendo por las redes sociales de lo que está pasando en Ecuador, donde todo el mundo está desesperado y tiran cadáveres a las calles, están quemando a los seres humanos. Entonces esto trae preocupación, trae angustia. Fíjense, donde se oyen gritos y se ve una ansiedad continua, esto estaba ocurriendo en este barco. Pero allí está un hombre sereno, con una gran paz en medio de la tormenta. Allí está un creyente que conoce al Dios de las tormentas. Es como ustedes, amados hermanos, hoy deben tener paz en la tormenta. Somos hombres y mujeres de Dios que debemos de tener la misma paz que tuvo Pablo en medio de esta tormenta. Es el mismo dominio propio que tuvo Pablo en medio de esta tormenta al que usted y yo debemos de acudir en este tiempo. Un creyente que conoce a Dios sabe que debe esperar en la paz y en la tranquilidad del Señor. Por lo tanto, Pablo sabía que no estaba solo. Igual le digo yo a ustedes hoy, nosotros no estamos solos. Usted no está solo. Ese hombre ya había echado una de sus poderosas anclas en el mar, la de la comunión con su Señor. Por lo tanto, amados hermanos, si la presencia del Señor forma parte inseparable de su vida, aún en medio de esta pandemia, será una breve brisa. Segundo, requiere tomar buen ánimo. Versículo 25. Una tormenta repentina es más grande, es la más grande prueba para saber cuál es el tamaño de nuestra fe en Dios. ¿Se ha dado cuenta que ni el capitán del barco, ni los que dirigían las velas, ni el centurión pudieron animar a aquella congregación llena de pánico? Nos vemos en los demás tripulantes que algunos de ellos clamara a algunos a Dios, pero el Dios de Pablo, a quien hablaba y él responde, es aquel a quien se puede confiar, aquel en quien usted y yo podemos confiar. Y es que la situación era tan angustiante que tenían 14 días sin comer. Versículo 33. Ellos estaban encerrados por una tormenta que los tenía paralizados. ¿Y cómo podían comer en medio de tanta zozobra? Saben, amados hermanos, usted y yo estamos en una tormenta. Estamos encerrados. Pero Dios sigue siendo el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios que proveía en medio de la tormenta. Ese sigue siendo el Dios en que usted y yo confiamos. Es el mismo Dios que le está proveyendo a usted allí en su casa, aún en medio de estas circunstancias. ¿Estamos encerrados? Sí, pero no caigamos en desesperanza, no caigamos en temor. Aunque vengan muchas pruebas, usted debe estar confiados, porque estamos en las manos del mejor capitán. En medio de esta tormenta hay pruebas que nos quitan el apetito. Y lo que más pensamos es lo que peor va a suceder mientras avanzamos en medio de la tormenta. Solo la confianza en Dios trae paz en la tormenta, amados hermanos. Tercero, la importancia de la gratitud. Debemos de ser agradecidos. Versículo 35.
tormentas que Dios permite que nos sucedan es asegurarnos que el pan que hay en el barco no perezca. Si bien es cierto, ya en la nave no quedaba nada que no fuera echado en el mar, Dios se aseguró no solo de salvar las vidas, sino también de alimentarlas. Fue así como Pablo, con la autoridad que Dios le había dado y sin avergonzarse de orar en presencia de una congregación de paganos, hizo una oración de gratitud al Padre por la comida, y a juzgar por los resultados fue una tremenda bendición para todos. Versículo 38, léalo para que se dé cuenta que el Dios de Pablo es el mismo Dios de usted y de este servidor hoy. La gratitud es la actitud que sostiene nuestra débil embarcación. Nada nos ayudará más a vencer las pruebas que en medio de la embarcación, que en medio de ella apartemos tiempo para agradecerle a Dios por todo lo que está aconteciendo. Amados, necesitamos ser agradecidos. La importancia de la gratitud a Dios es lo más imprescindible en estos tiempos, para que usted no decaiga, para que usted no se llene de desesperanza. Tercero, algunas tormentas golpean el barco, pero no la vida. Lo primero que debemos entender en este punto es que nadie abandona el barco. Versículo 31. El viento huracanado había hecho su trabajo en la nave alejandrina. Versículo 6. La desesperación por alcanzar tierra mantenía a toda la población en vilo. Pero cuando los marineros pretendían abandonar el barco, Pablo salió al encuentro con estas palabras: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Pablo, como el nuevo capitán del barco, ahora ha dado un golpe de autoridad. Él sabe de la importancia de permanecer juntos en el barco para ser salvos. Amados, necesitamos estar juntos, unidos en oración, unidos en clamor, unidos en sus hogares. Que no vengan desavenencias, que no vengan circunstancias. En estos tiempos de dificultad, de esta tormenta que estamos atravesando, son muchos los amados hermanos que se ponen en contiendas, padres con hijos, esposas con los esposos, con los hijos. Yo les animo a entender la importancia de estar juntos en el barco, en comunión con Dios. Siempre que nos golpea una tormenta, la reacción humana es querer huir del momento por la desesperación. El asunto, amados hermanos, es que no podemos abandonar lo que Dios ha comenzado. La tendencia de muchos creyentes es huir ante el primer problema. Las tormentas no cesarán porque abandonemos el barco. La tormenta continuará hasta que se disminuye su furia, pero Dios nos llevará hasta la orilla de la salvación. Ese Dios que llevó a Pablo hasta la orilla de la salvación es el mismo que lo llevará a usted y a mí hasta la orilla de la salvación. Salvándose como puedan. Versículo 44. A Lucas no se le escapó ningún detalle. Fíjese que de este naufragio ningún tripulante, como lo había dicho Pablo, se perdió. Al final, y aunque el barco fue golpeado por la tormenta, cualquier parte de su estructura sirvió para la salvación. Inclusive para la salvación de todos. ¿No es esto maravilloso, amados hermanos, como Dios hace las cosas perfectas? Era necesario permanecer juntos para ser salvos. Hoy nuestro lema este año ha sido juntos es mejor. Y juntos podemos prevalecer de pie, en victoria, en fe ante cualquier circunstancia. Pablo había dado una contundente advertencia. Versículo 31. Dios hizo la provisión de la salvación en la persona de su Hijo Cristo. Fuera de su cobertura estamos todos perdidos. Es debajo de la cobertura, debajo de sus alas, como dice el Salmo 91, que estaremos seguros. Él ha dejado sus instrumentos para que los hombres lo tomen y al final sean salvos. Cuarto y último punto de este mensaje. El Señor está a bordo cuando... Quiero decirle, amados hermanos, que el Señor está al control de todos.
El Señor está a bordo de este timón. Ha llegado una tormenta a Venezuela, ha llegado una tormenta al mundo, pero Dios está al control. Lo primero que debemos entender es que el ángel de Dios estaba en el barco, versículo 23. Lucas nos dice que el total de la tripulación que navegaba hacia el ojo del huracán eran 276 personas. Pero la verdad es que nadie, sino Pablo, sabía del tripulante 277, cuyo nombre era el ángel de Dios. ¿Y quién era este nuevo integrante? Pues nada menos que el Señor Jesucristo. Pablo les dice que en la noche anterior tuvo una reunión con él y que él una vez más le había ratificado que ninguno de ellos moriría. ¡Qué alivio es este tipo de noticias! Saben, yo quiero decirles hoy que el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le temen, que el ángel de Jehová está a su alrededor, que el ángel de Jehová le acompaña a usted y a mí en todos nuestros caminos. Amados, necesitamos tener confianza en ese Dios. La misma confianza que Pablo tuvo aquella noche cuando se reunió con el ángel del Señor y le había ratificado que ninguno de ellos moriría. Es ese mismo alivio el que usted y yo debemos sentir. Cuando el Señor está presente en el barco, podrían haber pérdidas materiales, pero jamás habría pérdidas espirituales. La sabiduría humana les había llevado a esta condición. Pero ahora es el ángel de Dios que les dice: no temas, no temas, te dice el Señor. Esta es la palabra más importante que podemos escuchar cuando nos encontramos en alguna tormenta. No temas, amado hermano. No temas tú que no tienes a Cristo. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. No temas. Esta es la palabra que todos necesitamos escuchar hoy cuando nos encontramos en esta tormenta. De acuerdo al estudio hecho, esta palabra aparece 35 o 365 veces en la Biblia. O sea, una para cada día de nuestras vidas o de cada año. No temas, te dice el Señor, todos los días de tu vida. ¿No es curioso que estos sean exactamente los 365 días que componen un año? Lo segundo que debemos entender en este cuarto punto es la gran confianza que debemos tener. Versículo 34. Hay algo que queda muy claro en este viaje. Un viaje accidentado. Si bien es cierto que hay un barco que navega hacia la tormenta, por la mala decisión de los que la dirigen, el que tiene el control final de todo esto se llama Dios. Cuando Pablo estuvo en Jerusalén, este mismo ángel de Dios le había dicho también que no temiera, pues así como había testificado en Jerusalén, era necesario que también lo hiciera en Roma. Amados, este mismo Dios que le advirtió a Pablo y que le decía a él, mismo que te dice a ti y que me dice a mí que sigamos testificando del amor de Dios. Él mismo que te dice a ti, pastor, que debes seguir testificando de Dios, que no te aflijas, aunque en medio de la tormenta vengan las pruebas, vengan las luchas. No caigas en desesperanza, no lleves a tu iglesia a la desesperanza. Dios está al control de todo. Es Dios el capitán ahora de este barco. Jerusalén en ese momento estaba afligida, pero Dios estaba al control. Cuando Pablo estuvo en Jerusalén, el ángel de Jehová se lo decía, que no temiera. Entonces, amados hermanos, ¿cuál va a ser el resultado de esta tormenta? El resultado será que el Señor cumplirá su propósito en mí y en ti. Como lo decía el salmista, es la voluntad de Dios y era la voluntad de Dios que el barco